Bueno, muchas gracias por estar aquí en este auditorio Edgar Neville, uno de los grandes hijos de Málaga. Y vamos a rápidamente, tenemos entrevistas, viene el alcalde ya mítico. Ya hemos pensado en una enciclopedia, porque con un libro no basta. Obras de Paco de la Torre en Málaga. Antes, y saldrá un poblado, así como de Mauritania. Después, y saldrá una Nueva York, pero más limpia. O sea, tremendo. Y además viene el presidente de la Diputación y viene mucha gente, más todo nuestro equipo, y luego viene la Crónica Rosa, viene Alaska, en fin. Hemos venido con el pleno. Así que primero vamos a contar cómo está el tiempo. La borrasca que se llama Olivier desapareció anteayer, pero ayer volvió a aparecer. Hay 7 comunidades autónomas por lluvias y vientos muy fuertes, sobre todo en el norte, pero puede que haya calima y viento fuerte en el sur de Andalucía, o sea, ya saben lo que toca, entre Cádiz y Almería más o menos. Ahora en Málaga hay 10 grados, pero vamos a 17 de máxima, paseable. La máxima nacional, Almería y Granada, más calor, 26 grados, y la mínima en solitario Teruel, 5 grados. Bueno, hoy el tema del día, y lo comentaremos en la tertulia, porque es un tema capital, es un tema esencial, el rescate de Air Europa. Hay 2 tipos de gobiernos, los que vienen a servir y, como decía García, y los que vienen a servirse. Bueno, pues este gobierno ha venido a servirse, pero pocos casos más escandalosos de corrupción directa del presidente, de su señora, de su cajero, de verdad, que es Aldama, de sus amigos, Koldo Ábalos y todo el putiferio este que tenían montado, y de todo el Consejo de Ministros delinquiendo con ferocidad para llevárselo crudo, cocido, frito o al vapor, pero es absolutamente descarado. Hay varios asuntos. En total, los Pepe Aviones y su hijo Javier Hidalgo, a quien yo llamo el Cigalita, porque es como el Cigala, pero una versión mini, así escurrido. También podría ser el sobrino de Rasputín. Tiene un aire vagamente eslavo, como de una película de Einstein, pero el figurante, o sea, no el zar, sino un boyardo. Bien, este es el íntimo de Begoña y supimos de sus andanzas la primera vez con foto en San Petersburgo. Acaban de llegar al poder después de las elecciones. Pues primero es la moción de censura que presenta Ábalos para luchar contra la corrupción, que desde luego no se podía aguantar la corrupción que había con el PP. Yo creo que la corrupción fundamental es que teníamos a Rajoy de presidente, con lo cual nadie sabía si había o no había corrupción, porque él, a saber, yo es que de eso no sé. O sea, una cosa penosa. Pero vamos, corrupción, ha habido más corrupción en un concejal del PSOE que en los 7 años de Mariano Rajoy, años perdidos, pero no robados. Estos llegaron a robar desde el principio. Y al poco de ganar las elecciones, pues forman gobierno con Podemos. Claro, como Podemos no va a vigilar lo que se roba, porque son comunistas, les parece que el robo es la única propiedad respetable, empiezan a montar los tinglados de la familia Sánchez Gómez en torno al turismo. Y empiezan ya a crear una red, que es al mismo tiempo una empresa, con distintas ramas, en torno a la Organización Mundial de Turismo, a la que para engrasar las relaciones, un georgiano como Stalin, que se llamaba Pololosvili o algo así, se acaba en Vili como todo, pero Pololos. Bueno, pues lo primero le regala Pedro Sánchez una sede en la Castellana por 30 años, que eso sí que es tirarlo largo, y unos 27 millones más para mejorar la decoración, el mobiliario urbano, el propiamente mobiliario, que menos que 30 millones, ¿no? La Organización Mundial de Turismo, que de inmediato prohija a Begoña Gómez y la coloca en relación con los países del África. Recordarán ustedes que esta se convierte en la reina de África gracias al Instituto de Empresa. Pero la verdadera protección de los contactos es la de la Organización Mundial de Turismo. Y entonces hay un señor, que es este de Air Europa, el padre Pepe Aviones, se ha retirado en la República Dominicana, pero sigue apareciendo en los anuncios, es como Boris Karloff, o sea, coges Air Europa, sacan y aparece un señor, Boris Karloff, la momia, el espanto surge de la tumba. Y entonces el hijo, que es el Cigalita, pues este es el que lleva el negocio.
desde hace pues, unos años. Y este señor empieza a financiar las actividades de Begoña. Desde Globalia, que en Europa era una parte, otro tenía una agencia de viajes, pero digamos el nombre del conjunto es Globalia, que tenía su sede en Madrid. Y hay un momento en que empieza la pandemia y estos ven la ocasión de forrarse. Y es cuando montan todo lo de las mascarillas, Koldo, etcétera, y prohíben a las comunidades autónomas y grandes ciudades, por ejemplo Málaga, por ejemplo Madrid, por ejemplo las capitales gallegas, que Inditex se ofrece a comprar mascarillas en Asia, donde está Inditex, y se lo prohíben. ¿Por qué? Porque querían vender ellos y forrarse ellos. Luego resulta que las mascarillas no valían, eran de papel de seda. 3 o 4 millones de mascarillas estaban, no sé si estarán todavía en hangares en el aeropuerto de Palma de Mallorca, porque nunca sirvieron para nada, excepto para cobrar. Es el momento en que Koldo le llama cariño a Armengol. Mira, cariño, le decía Koldo a Armengol. O sea, Koldo, Armengol, cariño. Bien, el momento en que Armengol la pillan a las 2 de la mañana, un poco tambaleante, momento Mariano, Araí, que la tienen que recoger, 2 de la mañana. Está prohibido salir de noche y mucho más cerrar bares a las 2 de la mañana. Pues cariño, Armengol. Y ya es el que monta toda esta operación con las mascarillas, digamos, en el robo nacional. Pero está luego el atraco internacional. Y como se han conocido muy bien en San Petersburgo, en una de las jornadas de turismo que organiza el Polo Los Billy ¿y quién viaja a San Petersburgo? A San Petersburgo viaja Aldama, Aldama era el cajero, tenía que estar en todas partes, es el cajero, sigue siendo el cajero. Por supuesto, Javier Hidalgo, Begoña, mi amiga de Javier Hidalgo, Leticia Laufer y Navajita Platea, Reyes Maroto, ministra de Industria y Turismo. Todos están en las noches de San Petersburgo, sobre todo en una en la que contó Ketty Garat de Objective, y nadie la ha desmentido, porque es verdad, en que mandan a los escoltas que se retiren y ellos y ellas se quedan allí en una terraza, jijiji, jajaja, y estrechan tanto la relación que a la vuelta, con lo de la pandemia, la gente deja de coger aviones porque no la dejan volar, y entonces en Europa se finge arruinada y pide ayuda al gobierno español para mantener puestos de trabajo, aviones de trabajo, gasolina, gasoil, lo que sea, de trabajo, aeropuertos de trabajo, hoteles de trabajo. Se calcula que unos 2.000 millones en activos, sobre todo inmobiliarios, más que de la propia compañía Air Europa. Pero antes de pedir la ayuda, se reparten dividendos. La familia Hidalgo, que toda la que tiene, son varios hermanos, el papá, Pepe Aviones y los hijos. Creo que es, aparte de Javier, me parece que hay 2 más, una es una chica y tal. Pero bueno, no han dado un ruido, pero se llevan un dividendo de 100 no sé cuántos millones para que la empresa parezca más escuálida. Y se los llevan y se los adjudican. Y a continuación piden ayuda porque están en las últimas al gobierno. ¿Qué pasa? Que es tan escandaloso el asunto que no saben qué hacer. Sobre todo cuando Nadia Calviño publica, mejor dicho, descubre una publicación en la que se cuenta cómo se han repartido el dividendo. Estos indigentes están pidiendo la ayuda del Estado. Y entonces le manda un mensaje a Koldo para que se lo diga a Aldama, o a Aldama para que se lo diga a Koldo, porque estaban trabajando siempre juntos. Que si ha visto Koldo, o sea, Ábalos, que si ha visto esto de que han repartido dividendo antes de pedir dinero. Claro, vaciar la caja para luego pedir a ver cómo la llenan, pues es un escandalito notorio. Y entonces ellos se confiesan esto, dicen, en esa forma popular que tienen de hablar, esto se va a la mierda, le dice uno al otro. ¡Puf! Porque la propia Nadia Calviño ha dicho, oye, que esto se ha publicado en el Confidencial, que se han repartido el dividendo y están pidiendo dinero. Pero, por supuesto, ese dinero se tenía que dar. ¿Qué hace Javier Hidalgo? Pues ahora se lo resume Daniel Muñoz, llama a Begoña. Llama a Begoña, oye, todo se desatasca y el Consejo de Ministros aprueba. Esa era una entrada, me parece, 470 millones,
En total 670 y en total los hidalgos se han llevado unos 1.100 millones. Tenían 2.000 de activos, es decir, no han comprometido ni un euro, ni un dólar para reflotar su empresa. No, porque para eso está España, que es tonta, dirigida por estos golfos, que le han dado el dinero que ha querido. Por supuesto, mientras tanto, estaban financiando todos los tingladillos estos de Begoña para hacernos creer que puede ser catedrática alguien que no pasó del bachillerato. Y habría que ver qué bachillerato hizo. Esta es la situación real. Y claro, cuando llega la cosa al Supremo, empieza a actuar la Guardia Civil. Yo recuerdo la primera vez que sale el nombre de Begoña, que casualmente es el día en que montan lo del novio de Ayuso. El mismo día que se sabe lo de Begoña, montan con el escafandro y la gentuza que tienen por ahí, incluyendo la Fiscalía y Hacienda, el Ministerio de Hacienda, montan la cacería del novio de Ayuso de una historia de fraude fiscal de cuando no conocía a Ayuso. Pero el mismo día, porque estos para el delito son rápidos. Entonces ahí se plantea una cuestión evidentemente muy de fondo. ¿Quién responde de eso? Aldama ha dicho que es que él respondía ante Sánchez, recuerden cuando sale de la cárcel y dice que no se acuerda de mí, el presidente, que quiere pruebas, pues las va a tener. Y desde entonces es, bueno, una catarata de pruebas inequívocas. ¿De qué? De que era el hombre de Begoña. Porque Sánchez es Begoña, en los negocios se llama Begoña, en los negocios. Begoña Gómez no existe. Existe Pedro Sánchez, en los negocios Begoña Gómez. ¿Y qué es lo que le dice el gobierno cuando sale esta cuestión? Bueno, ¿a quién te vas a crear? ¿Ese delincuente que confiesa que es un delincuente, Aldama, o un informe de la Guardia Civil? No había tal informe. Había la nota de la Guardia Civil diciendo que empezaba en el informe. Amigos, lo malo es que la Guardia Civil cuando empieza una cosa la termina. Y hemos llegado a lo que hemos sabido esta semana, que es el informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en funciones de Policía Judicial para el Tribunal Supremo. El magistrado Puente, según tengo entendido, es de izquierdas, pero decente. Todavía queda alguno. Bueno, y el resultado es el que es. Y ayer otra vez ya no se acuerdan de cuando dijeron, ¿a quién te vas a creer? ¿Lo que te diga Mengano o a la Guardia Civil? Pues ahora quieren que no nos creamos a la Guardia Civil. Pero esto es más serio, Daniel. El informe de la UCO que implica a Begoña Gómez en el rescate de Europa preocupa en Moncloa. El Gobierno defiende que todo fue legal, pero el atestado de la Guardia Civil revela que el Ejecutivo consideró un riesgo para la operación que interviniese Europa, por lo que habló con la SEPI para trocear el préstamo de 475 millones de euros y garantizar así su concesión. En las semanas anteriores al rescate, la exvicepresidenta primera, Nadia Calviño, advirtió a Koldo de que la negociación podría fracasar, ya que la familia Hidalgo había repartido dividendos. También por esas fechas, Aldama le comentó a Koldo que Javier Hidalgo estaba muy nervioso y había llamado a Begoña en alusión a la esposa del presidente del Gobierno. Finalmente, el 3 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó la primera ayuda estatal para la compañía por valor de 475 millones de euros, ejecutada en varias entregas. Escuchamos a los ministros López y Torres y a la popular Esther Muñoz, que pide la dimisión de Sánchez. Que el rescate fue absolutamente impecable, que ha superado todos los filtros. De verdad, España es un país serio, ese rescate no es una operación menor, es una operación grande, como se puede usted imaginar, que se ha hecho no solo en España, se han hecho en muchos países de Europa rescates similares, incluso más grandes, y que pasaron todos los controles a nivel nacional y a nivel europeo. No he podido leer ese informe, he leído algunas informaciones periodísticas en las que parece que son terceras personas las que hablan o se mensajean hablando de una persona distinta y por tanto no tengo nada que añadir ante algo que desconozco, lógicamente. Pedro Sánchez tiene que dimitir inmediatamente. El matrimonio Sánchez Gómez tiene que abandonar la Moncloa. Y si Sánchez no tiene la valentía suficiente para dimitir, como haría cualquier demócrata en Europa, ante todas las informaciones que estamos conociendo, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. No es de recibo que en un país europeo, con todo lo que se está sabiendo, el presidente del Gobierno no dimita. Bueno, no dimite el presidente, no dimite Torres. Este también es el de los conocimientos de cintura para abajo, ¿no? Del amigo de Tito Berni. Sí, Ángel Víctor Torres. Que fueron a celebrar la abolición de la prostitución en un prostíbulo llamado Sombras. Esto en plena pandemia. Esto sucede cuando todo el mundo está encerrado en su casa, estamos hablando de noviembre del 20, y cuando las cortes están cerradas. Esto, por eso fue tan grave lo del cierre por 2 veces. Y se declaró luego una
una denuncia de Vox, de aquel Vox, se condenó al Gobierno 2 veces por haber cerrado ilegalmente 2 veces las Cortes. Que dijo Cayetana en aquel momento, el Parlamento no se cierra nunca, ni en tiempos de guerra, y en tiempos de guerra menos todavía. Puso como ejemplo el británico. Bueno, si hay que reunirse en un búnker, te reúnes en un búnker, pero claro que te reúnes. Esto hacían. Cuando nos tenían encerrados en casa, ellos se soltaban el pelo y abrían el bolsillo de qué manera. Fíjense la cuantía. Se calcula que en lo de las mascarillas, quiero recordar que habilitó un fondo total de 20.000 millones de euros el siniestro Illa 130.000 muertos. Y ahí metieron cucharada a todo, los que se han descarado más, el archipiélago balear y el canario. ¿Quién era el Armengol cariño de Canarias? Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Ángel. Cuando sale todo el rollo del putiferio que tiene montado, entonces dice, es que no saben ustedes, alguien, su familia, un golpe, es que se acaba de casar de segundas o terceras, y claro, seguir con las costumbres tradicionales, el harén previo pago de su importe, recién casado, es un poco difícil. Creo que decía, es que esto en casa, hombre, en casa, ¿para qué te casas? Bueno, este es el material que tenemos y sin embargo ya no lo controlan. Ellos cometieron un error con Aldama. Pensaron que se iba a quedar y la amenazaron. Recuerden que en su coche había disparos. Denunció él 3 disparos en la carrocería del coche, cuando él no estaba. Lo denunció y pactó con la Fiscalía Anticorrupción para salir de la cárcel, porque pensó que no salía. Salió, Pedraz no le hizo caso a Garzón, lo puso en libertad provisional, él pactó con el abogado Choclán, que es experto en pactar con los fiscales, y se fue a la Fiscalía Anticorrupción, con lo cual no pasó por el siniestro Albarone. Esta es la clave de todo lo que está pasando en España, ese es el momento clave. En este caso, decía, es famosa la frase de Vargas Llosa, conversación en la catedral, ¿cuándo se jodió el Perú? Bueno, ¿cuándo se jorobó este plan para robar sin límites? Cuando Aldama pactó con los fiscales. Pasa mucho. Al Capone tenía unos 50 muertos en su haber y fue a la cárcel por pago de impuestos, mejor dicho, por impago. Pues en estas estamos, y esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué gobierno puede sobrevivir a esto? Un gobierno en el que todos se tapan a todos porque son todos de la misma banda. También los comunistas, esos son los primeros. Lo que pasa es que a ellos no les llegó el reparto. Si se fijan en dinero, no hay nadie de Sumar ni de Podemos. No porque sean buenos, no, porque los consideran tontos. Pues esta es la banda de verdad, los Ábalos, los Aldamas, los Coldos. ¿Han visto a Coldo? La señora en el Senado disfrazada de, no sé, si era un burka, a lo mejor era un señor. Se presenta en el Senado tapada por allí. Una cosa grotesca. Es que son gángsters rurales, sin estudios, sin abogados. Y el abogado que tienen es el ministro del Interior, que fue Antonio Camacho, que yo creo que ha hecho una promesa a la Virgen, tal vez un hijo enfermo. Estos acaban en la cárcel, pero tú cuida a mi hijo, que se cure, que es lo que más deseo. Y oye una voz, pero, a la cárcel. Sí, a la cárcel, pero Madre de Dios, ayúdanos en este trance y tal. Es lo único que lo explica. Cada vez que aparece el abogado, la situación se le agrava al defendido. Esto es infalible. Eso es que Dios no nos ha abandonado del todo. Bueno, y si les duele algo, Ibudol. Bueno, Silvia Ribeiro, vamos a ver cómo pueden participar nuestros seguidores, oyentes, videntes, presentes. ¿Me dejas que primero les dé un poco de envidia a los malagueños con el tranquiler de la agencia negociadora del alquiler? Vendría muy bien. Es que tengo entendido que no ha llegado este invento aquí y de modo que los propietarios no duermen tan tranquilos como los propietarios madrileños, porque gracias a la agencia negociadora del alquiler, pues serán ellos quienes se encarguen de seleccionar a los inquilinos, no tienes que conocerlos, no tienes que gestionar completamente ninguno de los pasos, de los detalles, nos hacen la vida más fácil, más segura y además en caso de impago va a ser también la agencia negociadora del alquiler quien pague puntualmente a los propietarios esas rentas impagadas por los inquilinos. Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler que tiene un teléfono de información que es gratuito, 920 20 11, 920 20 11. ¿Y ya?
No, ahora ya, si quieres, planteemos una pregunta a los oyentes. Mira, como nos acompañan muchos malagueños hoy aquí en el auditorio Edgar Neville, nos vamos a pasar en las publicidades para que nos respondan qué les parecen todos esos informes de la UCO que... He visto que hay unos que están boicoteando, han venido en nuestro equipo y están haciendo ruido. Están calentando para salir, están en la banda. ¡Orden! Vienen las autoridades y esto se pervierte enseguida. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues cuidado, porque estábamos hablando de la UCO y la UCO está a tope. La Guardia Civil está con nosotros. Pues, ¿qué les parecen todos esos informes de la UCO que están situando ya a Begoña Gómez, a la esposa del presidente, en el rescate de Europa, o al menos en los intentos por parte de Hidalgo para que ella mediase e intercediese a su favor? Intento conseguido plenamente. A los hechos nos remitimos. Sí. Bueno, ¿y qué les parece también que el Gobierno ni siquiera reconozca que Begoña es Begoña Gómez? Ah, que es la Virgen de Begoña. Ah, pues no se sabe. No, cualquier cosa. ¿eh? ¿Has visto qué gracioso el canario flauta? Que dice, terceras personas que hablan de una tercera persona. ¿Cómo que tercera? Tercera la mujer del presidente, que es la primera. Pero, hombre, por Dios. Cuando se entere Sánchez. Menos mal que está en China. Nada. Bueno, por si acaso, les escuchamos también en el contestador en el 648 91 92 60 y les leemos, como siempre, en Instagram, @lamanana de FJL. Pues a la tertulia. Es la mañana. Es radio.